Hola a todos, mi nombre es Euge Oyer y en este vídeo te voy a contar mis 3 errores que cometí al empezar mi primera empresa. Hace poco di una conferencia en la Universidad ICOS, es una conferencia que la subí completamente a YouTube de unos 49 minutos, así que si queréis verla luego os pondré el vídeo, y en ella hablaba sobre mi experiencia en el mundo del emprendimiento. Hablé de mi primera empresa, Bustom Shoes, una empresa de zapatillas personalizables, y luego hablé de la spin-off que hicimos, creamos una empresa luego también con el conocimiento que habíamos adquirido de esa primera empresa de relojes personalizables. Y aquí me gustaría traerte los 3 errores que cometí y que cometimos mi socio y yo a la hora de empezar la primera empresa, Bustom Shoes. El primero fue que íbamos con un sobreoptimismo desmedido. La mayoría de veces cuando empezamos una empresa, la empezamos con el plan de negocios, el plan de marketing, el plan financiero, y creamos esas estructuras y esas previsiones enormes, esos gráficos que suben rápido y todo va a ir muy bien. Y ese sobreoptimismo nos hizo acarrear costes innecesarios. Compramos una máquina enorme para imprimir nosotros las zapatillas, imprimir la parte del tejido que luego dábamos a las fábricas, alquilamos un local para almacenar esas miles de cajas de zapatillas que íbamos a vender y comprar. Realmente acarreamos unos costes que al principio eran innecesarios. La verdad es que el peor golpe que tuvimos fue que compramos 1000 y pico zapatillas pensando que la demanda iba a ser increíble, o acarreamos en costes de diseño gráfico creando esa web perfecta, o incluso llegamos a contratar una agencia de SEO porque pensábamos que eso era lo que nos iba a hacer despegar. La verdad es que todo eso lo hicimos sin ni siquiera haber lanzado la marca al mercado. No sabíamos si realmente la gente nos iba a comprar zapatillas. Imaginaos la sorpresa que tuvimos cuando lanzamos la marca y nos compraron muy pocas zapatillas. Al final conseguimos recuperar la inversión de las primeras 1000 zapatillas, pero casi, y acarreamos unos costes innecesarios. Así que número 1, cuando empieces una empresa, no intentes ser tan optimista, no tengas esas grandes previsiones, sino ten una idea, crea una hipótesis y enfréntala al mercado. Una idea, por ejemplo, podría ser vender zapatillas personalizables. No hubiera hecho falta todas esas cosas que hicimos nosotros para comprobar que donde estaba realmente el negocio era vendiendo a las empresas, no al cliente final, que es donde acabamos pivotando la empresa. Por lo tanto, enfrentarse lo antes posible al mercado con las estrategias del método Lean Startup. Es un libro que tratamos hace poco en Flash Libros y ahí vamos en mucha más profundidad, pero para los que queráis profundizar y leerlo vosotros, yo creo que es fundamental para cualquier emprendedor. Además, la siguiente empresa que montamos, Blend Watches, fue con metodología Lean Startup. En vez de comprar relojes y dejarnos un montón de dinero en la página web y en marketing de SEO, etc., lo único que hicimos fue crear una página web en Shopify por muy poco dinero, enseñar unos cuantos relojes que aún no teníamos y pusimos 7 euros en anuncios de Facebook Ads. Cuando nos compraron el primer reloj a través de los primeros 7 euros de Facebook Ads, ahí nos dimos cuenta que había un negocio. Le pedimos a ese cliente si nos podía dar feedback, que nos pudiese ayudar a mejorar la página web, y con esa información empezamos ya la siguiente fase, que fue comprar los primeros 100 relojes, y de ahí fuimos creciendo, pero siempre con la primera prueba, que realmente la gente podía comprar y quería comprar esos relojes. El segundo error que cometimos fue que escuchamos a todo el mundo. Todo el mundo cuando empiezas un negocio se vuelve experto en negocios y además te dan consejos basados en empresas que ya están en el mercado. En nuestro caso nos decían que llegábamos tarde a la temporada de primavera, que llegábamos tarde a la moda del mes siguiente, que teníamos que estar ya pensando en un montón de cosas que no era para nada lo que necesitábamos escuchar. En ese momento lo más importante era enfrentarse al mercado y ver si esa idea era válida. Entonces, no hagas tanto caso a todo tu alrededor, porque la mayoría de gente no ha estudiado estas cosas y lo hace por intuición. Yo no los estoy culpando, tienen las mejores de las intenciones, nadie quiere que fracases tu negocio. Pero la idea es tener un método científico estructurado, comprobar la hipótesis, lanzarlo al mercado y aprender desperdiciando el mínimo de recursos posible. Y el número 3, que empezamos una empresa en un sector que no conocíamos y sin activos detrás para respaldar nuestra primera inversión. ¿Qué quiere decir con esto? Yo siempre digo que cuando empecéis una empresa sobre activos.
La segunda que creamos, que era Blend Watches de relojes personalizables, la creamos con nuestro activo de conocimiento de haber fracasado la primera empresa. Pero cuando entramos en el sector del calzado, no teníamos ni idea ni del e-commerce, ni del sector de las zapatillas, no teníamos ni idea de nada de eso. Y a veces funciona si utilizáis esas estrategias del Lean Startup y no desperdiciáis recursos. Pero lo ideal es encontrar una empresa que se alinee con tus pasiones, que se alinee con algo que tú ya conoces y que tú tengas cierta experiencia. Si te encanta, por ejemplo, la programación y la creación de apps, es muy lógico que tu empresa, la que empieces la primera, pues tenga relación con alguna creación de una app. Pero yo, por ejemplo, soy malísimo en el tema de programación. A no ser que me junte con un socio que sea un crack en programación y que sea muy bueno en esos temas, va a ser muy difícil que yo cuando entre en esa primera empresa pueda triunfar, porque tendré que estar pagando a programadores externos y va a ser un caos absoluto. Entonces, la idea siempre es empezar empresas sobre cosas que te apasionen, sobre activos, sobre situaciones que ya tengas cierto control del mercado. Imaginémonos que llevas 5 años o 10 años trabajando en el sector de la moda. Ya te sabes todo cómo funciona, contactos, conoces a modelos, conoces a fotógrafos. Sería mucho más fácil para ti entrar en ese sector y crear una empresa que para alguien que es un total desconocido. Y aquí es verdad que hay ciertas ideas que a veces alguien con sangre fresca y ideas nuevas puede entrar a un sector y realmente revolucionarlo. Pero si estáis empezando la primera empresa, ya es suficientemente doloroso y costoso como para encima introducirte en un sitio totalmente nuevo. La primera empresa, en mi opinión, deberías empezarla en un sector que te guste, que conozcas, que tengas ciertos contactos, que ya sepas más o menos cómo va la industria. Porque ya os digo que acarrear el esfuerzo que es montar tu primera empresa con un sector en el que no conoces nada y eres un novato, va a ser muy doloroso. Así que nada, espero os haya gustado este vídeo y que no cometáis estos errores vosotros. Si os interesan estos temas, ir a ver la conferencia entera porque aquí os he dado unas pinceladas y en la conferencia vamos en más profundidad y os enseñaré ya no solamente esto, sino cómo utilizar las redes sociales para crear vuestros negocios, cómo empezar la marca personal y la verdad es que al final hay ciertas preguntas al final del vídeo que creo que aportan mucho valor. Así que nada, un placer hacer otro vídeo para vosotros. Ya os digo que si os gustan estos temas, suscribiros aquí porque van a haber muchos más y nos vemos en el siguiente. Chao.